colaboré con la realización de la museografía. Como les había indicado, cuando se contactan conmigo los representantes de la Mesa de Trabajo Afroperuana, en ese momento Mesa de Trabajo Afroperuana del Congreso de la República, debo de admitir que era yo un poco ajeno a la actividad, a las actividades afro que se desarrollaban en el Perú, pero sí era una persona consciente de ese racismo que se vivía en el Perú y del cual aún tenemos nosotros algunos estragos. Es por eso de que quisiera compartir con ustedes, contigo, Van, contigo, Marco, cuál fue la visión personal que tuve cuando me invitaron a formar parte de este precioso proyecto que hoy podemos llamar Museo Nacional Afroperuano. Empecemos con un poquito de historia, ¿no? Como todos sabemos, la Mesa de Trabajo Afroperuana del Congreso de la República se constituyó como un espacio multidisciplinario de diálogo y de concertación. Estuvo conformado por congresistas en ejercicio, por excongresistas, y también estuvo conformado por representantes, tanto personas naturales como jurídicas, relacionadas o conocedoras de algún tema de la comunidad afroperuana. Fueron muchas las actividades que la Mesa de Trabajo Afroperuana realizó hasta que un 1 de junio del 2008 el Congreso de la República, a través de un acuerdo de mesa directiva, reconoce y apoya las actividades que realizaba este grupo de trabajo. ¿Y cuáles fueron las actividades que este grupo de trabajo realizó? Pues fueron varias. En primer lugar, fue la conmemoración de los 150 años de la abolición de la esclavitud en el Perú. Apoyó la publicación de diversos libros y estudios sobre temas históricos relacionados con la presencia afro en el país. También fueron los que impulsaron la dación del Día de la Cultura Afroperuana, rindieron homenaje y reconocimiento a diversas personalidades afro, tanto peruanas como extranjeras. Fueron los que impulsaron el perdón histórico al pueblo afroperuano, realizaron diversos seminarios, talleres, conversatorios y otras actividades académicas de diversos temas, todos ellos relacionados con la población afroperuana. Del mismo modo, una de las actividades más importantes que realizó la Mesa de Trabajo Afroperuana fue la realización del primer Congreso Nacional Afroperuano. Y este primer Congreso Nacional Afroperuano pues recibió un encargo, y ese encargo fue la creación del Museo Nacional Afroperuano. Con el tiempo, la Mesa de Trabajo Afroperuana comenzó a recibir una serie de donaciones, algunas de ellas de la época de la colonia, como cepos, grilletes, grillos, tanto en donación como en préstamo, ¿no? También recibió en donación una serie de documentos de la época de la República, inicios de la República, como decretos de libertad e inclusive una carta de libertad firmada por el propio presidente Ramón Castilla. Entonces, con estos objetos y sobre todo con el encargo recibido de ese primer Congreso Nacional Afroperuano, la mesa se fijó una serie de objetivos. ¿Cuáles fueron estos objetivos? Bueno, el primero de ellos, el ubicar un espacio físico que pudiese albergar el Museo Nacional Afroperuano. El segundo de ellos es el buscar a una persona que pueda elaborar un guión para este Museo Nacional Afroperuano y buscar a una persona que pudiera elaborar la museografía para el Museo Nacional Afroperuano. Para la primera misión, el buscar el espacio para la creación del Museo Nacional Afroperuano, se contó con el invalorable apoyo de la en ese entonces congresista Marta Moyano, quien también presidía la Mesa de Trabajo Afroperuano del Congreso de la República, que también ocupaba una de las vicepresidencias del Congreso de la República, y gracias a la intermediación de la congresista Moyano se logró que el Congreso de la República permitiera la utilización de un inmueble que había sido cedido en préstamo al Congreso de la República, llamada Casa de las 13 Monedas, para que en este espacio funcionase el Museo Nacional Afroperuano. Cabe indicar que el préstamo fue para la realización de una exposición que con el tiempo se volvió el Museo Nacional Afroperuano. Esta construcción le pertenece a la Beneficencia Pública de Lima, que creo que yo lo indiqué, que bajo un contrato de comodato se la cedió al Congreso de la República. Aquí he logrado yo recuperar algunas imágenes de cómo se recibió
la Casa de las 13 Monedas. No sé si pueden ver en esta foto de la mano izquierda, como todas las construcciones de la época, pues tenía mucho trabajo en madera, pero ese trabajo en madera había sido víctima de los agentes atmosféricos, también muchos insectos habían hecho uso de ellos, tenía una iluminación totalmente inadecuada, en fin, sus ambientes eran utilizados como tendedero. Aquí vemos una imagen más cerca de cómo se recibió el trabajo de madera, esas hermosas puertas que hoy vemos en el museo fueron así como se recibieron. Y miren, aquí también vemos la calesa, esa calesa de la cual todos en algún momento nos hemos tomado una foto, sentidos muy orgullosos de ella, pues así fue como se recibió. Se hizo un trabajo exhaustivo, se hizo un trabajo muy delicado, todo lo que es madera, todo lo que es hierro en la Casa de las 13 Monedas es original. Aquí vemos algunas fotos de cómo se comenzó a realizar los trabajos de recuperación de las paredes, de los muros, de los adornos en madera, y luego de un trabajo minucioso, profesional, muy cuidadoso, estas son las imágenes que todos tenemos en la memoria de cómo hemos recibido nuestro Museo Nacional Afroperuano, ¿no? Aquí vemos la calesa, quisiera retroceder un poquito, así es como la recibimos, y luego con la intervención de profesionales en restauración, así es como la recordamos todos nosotros, ¿no? Aquí hay algunas imágenes del Museo Nacional Afroperuano. Vemos que se hizo un trabajo impecable en restauración, se contó con la participación de profesionales en restauración. Y esta es la imagen de la fachada principal del Museo Nacional Afroperuano. Cabe destacar que la Casa de las 13 Monedas está declarada Patrimonio Cultural de la Nación. La construcción que nosotros vemos en este momento es una construcción que data del año de 1780 y arquitectónicamente está considerada como la construcción civil más importante en el sentido de que es la construcción civil que tiene mayor presencia rococó, ¿no? El rococó es muy común en otro tipo de construcciones, pero no en construcciones civiles, y la Casa de las 13 Monedas es una de las excepciones. Entonces, ya vemos un poquito de cómo nació el espacio que con el tiempo albergó el Museo Nacional Afroperuano. El siguiente punto en la agenda de trabajo de la mesa de trabajo afroperuano fue buscar a una persona que pudiese elaborar un guión museográfico, ¿no? Ahí debo de indicar que fue un poco la providencia, hay algunas historias muy graciosas, algunas no muy agradables, tal vez en algún momento las compartamos con todos ustedes, pero yo digo que el destino hizo de que en algún momento nos cruzáramos pues un grupo de representantes de la mesa y un servidor que en ese momento me desempeñaba como director del Museo Postal y Filatélico del Perú. Me comentaron el proyecto, me pareció un proyecto interesantísimo, me pareció un proyecto importante por otros motivos que se los voy a mencionar en algún momento, y también aunque nunca lo he mencionado o se lo he mencionado a muy pocas personas, porque a pesar de que visualmente tal vez no pueda ser yo un afrodescendiente, si lo soy, mi abuela fue negra, no fue trigueña, morenita, no, mi abuela fue negra, mi padre es mestizo, yo soy un afrodescendiente, entonces me parecía importante el poder colaborar con esta iniciativa de este grupo de trabajo, y es por eso que para mí fue muy grato y muy placentero poder colaborar con la elaboración del guión museográfico del Museo Nacional Afroperuano. Para la elaboración del guión me basé en textos publicados por historiadores. No se utilizó ningún texto de investigador ni de recopilador de información, no, fueron varios textos de varios historiadores profesionales, algunos de ellos inclusive de universidades extranjeras, los que se utilizaron para hacer el guión del Museo Nacional Afroperuano. Pero no solamente fue la información histórica proporcionada por profesionales en historia la que se utilizó para hacer el guión del Museo Nacional Afroperuano, sino también fue una visión personal que me parecía importante que el Museo Nacional Afroperuano pudiese tener. La primera de ellas, indudablemente, al ser yo un museólogo de profesión, me pareció importante que se debía de considerar la definición que el Consejo Internacional de Museos, institución que le pertenece a UNESCO, daba para lo que debe de ser un museo. En ese sentido, se estableció plenamente que este museo debía de ser totalmente permanente, es decir, no debía ser un museo donde uno tenía que pedir cita, tocar la puerta, ver qué día funciona, no, una institución totalmente permanente, una institución sin fines de lucro,
dedicada a algunos elementos, como por ejemplo la conservación, la adquisición, el estudio y la divulgación de estos estudios que determinen determinado lapso de la historia del Perú, ¿no? Cabe recalcar que es ahí donde se empieza con este trabajo de recolección, y es ahí como recibimos pues en donación o en préstamo estos grilletes, estos cepos, estas actas de libertad. Inclusive se empezó con un trabajo que desgraciadamente no continuó, pero por ejemplo se recibió en donación para el Museo Nacional Afroperuano una reliquia del que yo considero es el afro más importante de la historia, que es San Martín de Porres. San Martín de Porres obsequió, bueno, en este caso la Orden Dominica obsequió una reliquia para que permanezca en el Museo Nacional Afroperuano. Hubieron otras donaciones más contemporáneas, como por ejemplo los descendientes de la gran cantante Lucila Campos donaron un vestido, una peluca, ¿no? Y desgraciadamente quedó trunco el objetivo de seguir buscando mayor donación de otros personajes de la historia. En el campo de la investigación, ahí Oban lo va a recordar perfectamente, porque en ese momento él era un alto funcionario del Ministerio de Cultura, ¿no? Se hicieron investigaciones que lograron, como Museo Nacional Afroperuano, se hicieron investigaciones que lograron que la danza de el atajo de negritos y la payita sean declaradas Patrimonio Cultural de la Nación. Desgraciadamente se quedaron en el tintero y listas para ser publicadas, que otras manifestaciones como el son de los diablos o la danza llamada festejo pueda ser declarada, pero en fin, eso yo estoy seguro que en algún momento lo retomaremos como mesa, como museo, para que pueda, como parte de las actividades de investigación del Museo Nacional Afro Peruano, ¿no? Pero otros de los temas que se consideró para el guión del Museo Nacional Afroperuano es que en ese momento, es decir, en el año 2008, en el Perú existían dos museos con el título de nacional. Y cuando hablo de título de nacional, no me refiero a que sean museos que dependían del Estado, no. Bueno, sí dependían del Estado, pero cuando hablo de nacional, me refiero a que habían dos museos que dentro de su propuesta museográfica y cultural narraban toda la historia del Perú. Uno de ellos era el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, ubicado en Pueblo Libre, y el otro era el Museo de la Nación, ubicado en San Borja, que ya no existe, ¿no? Pero eran los dos únicos museos con el título de nacional, con el concepto de que albergaban todo el devenir histórico del Perú. Lo extraño es que esos museos, a pesar de tener el título de nacional, no albergaban ni en una sala, ni en un panel, ni en ninguna área de su museografía la presencia afro en el Perú. Es decir, no estaba la presencia afroperuana reflejada en alguna de las salas de estos dos museos que se consideraban como nacionales, ¿no? Y eso era un hecho gravísimo, porque eso comienza a generar pues también el estereotipo, es decir, si la gente cuando va y ve estos museos no ve reflejada la presencia afro, la contribución afro en el devenir histórico, es decir, el afro no está presente en las batallas, en las guerras, en las luchas, no hay afroperuanos que tengan nombre y apellido en estos espacios de conservación de la memoria, pues es un hecho sumamente grave y delicado. Ese fue otro de los aspectos que se tomó en consideración al momento de realizar el guión del Museo Nacional Afroperuano. Y el tercer elemento que se tuvo para elaborar el guión del Museo Nacional Afroperuano es que indudablemente, y aunque nos dé mucha pena decirlo, el Perú era un país racista, era un país clasista. Es ahí donde, como lo dijo Silvia, quien les habla es bachiller en ciencias políticas, y recordaba un poco los libros que leía yo en la época universitaria de intelectuales de primerísimo nivel del siglo XIX, y recordaba esos conceptos racistas que existían por parte de intelectuales de primerísimo nivel en el siglo XIX, ¿no? Entonces es ahí donde nosotros vemos que el racismo se inicia pues con el virreinato y va tomando forma a finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, con opiniones como por ejemplo de la que vemos, del personaje que vemos en este momento en la diapositiva, ¿no? Don Francisco García Calderón, hijo del presidente, ¿ah? Quien en sus escritos, quien fue indudablemente un intelectual importantísimo en
su época, pero que en sus escritos tenía algunas expresiones muy fuertes, ¿no? Por ejemplo, él, sin ningún tipo de reparo, en escritos que no sé si lo seguirán leyendo los estudiantes de ciencias políticas en las universidades del Perú, pero en mi momento sí me tocó hacerlo, ¿no? Obviamente como una especie de retrospectiva al pensamiento del siglo XX, ¿no? Pero se leían en estos escritos de este intelectual de primerísimo nivel, en donde sin ningún reparo él establecía que en el Perú, la presencia del afro frenaba el desarrollo de la civilización. ¿No? Ese era el pensamiento de Francisco García Calderón en determinado momento de nuestra historia. Otros elementos que vinieron a la memoria fueron pues, los escritos de Alejandro Deusto, ¿no? Alejandro Deusto también fue un importantísimo intelectual del siglo pasado y en escritos de Alejandro Dexua, como por ejemplo Realidad Nacional, él establecía sin ningún tipo de reparos, ¿no? Que el Perú debe su desgracia a esa raza indígena, así llamaba él en sus escritos, ¿sabes? Que lo pueden ustedes revisar, Realidad Nacional, ¿no? Y donde decía de que era inútil invertir fondos del Estado en tratar de educar a los originarios del Perú y que lo máximo que se debería de hacer con este grupo poblacional era inculcarle métodos de higiene de los cuales desconocían, ¿no? Entonces, esa era la forma de pensar de los intelectuales del siglo, de finales del XIX, inicios del XX. En el caso de Alejandro Deusto es sumamente triste la forma de pensar de este intelectual de esa época, porque el Estado peruano le pagó a Deusto un viaje a Europa para que recoja las formas educativas que se impartían en Europa de esa época y luego las pudiese replicar aquí en el Perú. Es decir, ese pensamiento racista, desgraciadamente, se quedó en parte importante de la formación educativa de determinada población de nuestro país. Otros intelectuales, por ejemplo, yo siento un gran respeto sobre la obra de este intelectual que estoy seguro todos hemos leído, ojeado, conocido, José Carlos Mariátegui, pero sin embargo, en su trabajo cumbre, en su obra cumbre, en los 7 ensayos de interpretación de la realidad nacional, eh, Mariátegui también juzga negativamente a determinados grupos poblacionales, concretamente a los chinos y a los afros, ¿no? Él en su obra cumbre, en un párrafo, colocó algo así como el chino y el negro complican el mestizaje costeño. Ninguno de estos dos elementos ha aportado aún a la formación de una nación. El negro no está en condiciones de contribuir a la creación de una cultura, sino más bien de estorbarla con el crudo y viviente influjo de su barbarie. Eso opinaba José Carlos Mariátegui. Y luego se desdijo, años después se desdijo, pero en su obra cumbre, quienes hemos leído los 7 ensayos, pues recordaremos que en determinado momento tuvo frases muy fuertes hacia determinados grupos poblacionales, concretamente chinos y afros. Y bueno, Javier Prado, una de las avenidas más importantes de Lima, tiene el nombre de este importante intelectual, ¿no? Y él también establecía y tuvo al, eh, algunas expresiones muy fuertes, ¿no? Al establecer inclusive que el afro era así como un cáncer que corrompía los cimientos de la idea de la creación de una nación. Entonces, con esos elementos, con esos 3 elementos, es decir, un concepto de museo según el Consejo Internacional de Museo, esa ausencia de la presencia del afro en los museos nacionales y esa visión racista que aún existía en el Perú del 2008, es la que se elaboró el guión del Museo Nacional Afroperuano, ¿no? Eh, ¿Y cuál fue la misión del Museo Nacional Afroperuano? Porque no solamente se creó el guión del Museo Nacional Afroperuano, sino también se dio una misión, sobre todo porque veíamos que en esa época nacían muchos investigadores, muchas personas que recopilaban información y nos dábamos cuenta de que muchas de estas personas muchas veces se dejaban llevar por sus sentimientos, por una forma de pensar, cuando desgraciadamente la historia es una sola y es la historia si no nos agrade, ¿no? Entonces, la misión del Museo Nacional Afroperuano fue narrar sin ningún apasionamiento la etapa de nuestra historia relacionada con la esclavitud y reflexionar sobre este hecho histórico.
Del mismo modo, el conocer el aporte de los afroperuanos a la cultura e identidad del país. Esa fue la misión. ¿Y cuál fue la visión del Museo Nacional Afroperuano? Pues la visión del Museo Nacional Afroperuano fue ayudar a desarrollar y fortalecer la identidad de los afrodescendientes y de los peruanos en general, para de esta manera colaborar en algo a desterrar la discriminación, el racismo y otras formas de exclusión. Entonces ya teníamos local, ya teníamos un guión museográfico y ahora lo que faltaba era la propuesta museográfica. Para la propuesta museográfica se tomó los servicios, estos sí fueron servicios ya abonados, donde participó una de las personas que a mi criterio es uno de los pioneros de la museografía en el Perú. Él fue una de las personas que cambió la tónica y dijo que un museo no es una sala de exposición, un museo no es un lugar donde se coloca un cuadrito, un huaquito, no, 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 un museo tiene que ser un espacio donde se crea identidad, y esa persona que creó el guión del Museo Nacional Afroperuano, en donde tuvo una colaboración de suscrito, fue el profesor Rodolfo Vera, algunos se acordarán perfectamente de él, y también se tuvo en consideración al momento de crear el Museo Nacional Afroperuano algunos aspectos como el económico. Es decir, se consideró también de que al ser el Museo Nacional Afroperuano un espacio cultural que nacía con presupuesto cero y que tal vez no va a tener posibilidad de crear un presupuesto, entonces se creó una museografía de bajo mantenimiento. No una museografía ni de segunda ni de mediocre, no, 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 porque tuvo su costo, pero sí una museografía de bajo o cero mantenimiento, como es la museografía que en este momento tiene el Museo Nacional Afroperuano, ¿no? Y aquí algunas imágenes, recordamos las imágenes de nuestro querido museo, aquí vemos algunas de las salas, aquí está la sala donde se exhibe el Acta de la Independencia, los grillos, el cepo, aquí vemos algunas otras salas, aquí vemos otras de las salas, ¿no? Entonces, es así como nace el Museo Nacional Afroperuano. Ya indicamos que hubo un trabajo de investigación realmente importante. También hubieron talleres, conversatorios, actividades que se realizaron en el museo, y hubo algo muy importante, ¿no? Algo que siempre me preocupó a mí como director del Museo Nacional Afroperuano es que las instituciones afro y la población afro se apropie del museo, sienta el museo como propio. Y un tema también que tal vez en algún momento los amigos de la mesa compartan fueron justamente estas instituciones, estas personas que en más de una oportunidad, porque el museo ha sufrido el intento de ser cerrado por más de una mesa directiva del Congreso de la República en estos 11 años de su existencia, han sido pues las instituciones, las personas, algunos amigos del museo, quienes poco y más pues se amarran a las puertas del museo para evitar que este sea cerrado, ¿no? Aquí vemos algunas de las actividades que realizaba el Museo Nacional Afroperuano. Con mucho gusto me va a decir que nosotros como museo recibíamos una cantidad de 6.000 visitantes al mes. Esa era la cantidad aproximada que recibía el Museo Nacional Afroperuano. Debo de agradecer también la colaboración totalmente desinteresada de estudiantes de diferentes universidades o institutos de turismo que de manera voluntaria y sin cobrar un solo sol dedicaban su tiempo para ser los guías del Museo Nacional Afroperuano. El Museo Nacional Afroperuano ganó 4 premios internacionales a diferentes rubros, ¿no? Y eso ha sido por el trabajo de este grupo de jóvenes a los cuales hoy los veo en otros museos, pero que tienen ellos también un recuerdo muy agradable del Museo Nacional Afroperuano, inclusive en algún momento con el objetivo de poder llegar mejor a dar su discurso museográfico. Aquí vemos, por ejemplo, a nuestros guías, ¿no? No sé si logran ver a este joven vestido de blanco. En realidad no es un joven, en realidad es un cimarrón que se escapó, y aquí en la otra foto vemos a una ama de leche, ¿no? Entonces nuestros guías se vestían como cimarrones, amas de leche, como personas que cultivaban la caña de azúcar, el algodón, ¿no? Y hacían un guiado mucho más interactivo, mucho más agradable, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, a una mixturera. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Tengo pelo natural ahí. Aquí vemos a una misturera que también hacía de guías. También
bueno, vemos a nuestros guías haciendo algunas actividades lúdicas con los visitantes, ¿no? Hubo también clases de cajón, de danza, diferentes instituciones hacían actividades, seminarios de todo tipo, tocando temas afros, temas relacionados también con arquitectura por la connotación de la casa. Hubo también algunas actividades de lujo, ¿no? El propio Congreso utilizaba los ambientes del Museo Nacional Afroperuano para algunas cenas o cosas similares. Hubieron 65 muestras que se realizaron en el Museo Nacional eh, Afroperuano. Hubo también una participación en ferias de museos que se realizaron en diferentes momentos. Hubieron la presencia de importantes personajes, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos a James Early. James Early, por si acaso, es el director del Museo Afroamericano, que en algún momento visitó el Museo Nacional Afroperuano. El presidente García fue quien en su momento inauguró el Museo Nacional Afroperuano. Fuimos sede también de un sede internacional del ciclo de cine contra el racismo, el Museo Nacional Afroperuano. Y esto que ustedes ven aquí también fue un proyecto muy interesante que desgraciadamente no se pudo desarrollar. Eso que ven negro ahí en realidad es un barco que vino desde África, algo que también que se desarrolló y que fue muy interesante e importante es que el guión del Museo Nacional Afroperuano, por la dureza del mismo, estaba destinado para alumnos de cuarto y quinto de secundaria para arriba. Pero fue tal el éxito del Museo Nacional Afroperuano que en algún momento pues teníamos alumnos de primaria, ¿no? Es niños que visitaban el Museo Nacional Afroperuano y el guión del Museo Nacional Afroperuano no estaba desarrollado para ellos. Pero al tenerlos ahí, obviamente no podíamos decirle, bueno, vete o algo parecido. Entonces se creó algo muy interesante y esto que ven ustedes acá en realidad es un barco que llegó, ese es el speech que se les daba a los niños, ¿no? Es un barco que llegó de África con los primeros afros que llegaron al Perú. Y junto con estos afros y con el desarrollo del tiempo, los peruanos desarrollamos algunas manifestaciones culturales como la danza, la música, la gastronomía, el cajón, es decir, ese fue el aporte, ¿no? Ya que sus profesores les hablen en determinado momento de su formación educativa de los otros aspectos, pero estos niños se iban con esa forma de pensar, ¿no? Que es el aporte afro de determinadas manifestaciones que ellos ven, ¿no? Hubieron otras manifestaciones interesantes, ¿no? Como por ejemplo se hicieron preparaciones de alimentos, se crearon nuevos platos afroperuanos, en fin, una actividad cultural sumamente interesante. Esto que ustedes ven aquí en esta fotografía fueron tres grupos Colombia, Ecuador y Argentina, que vinieron a filmar el Museo Nacional Afroperuano para que les sirva de modelo y base para la creación de sus propios museos afros en sus países, ¿no? Entonces fue sumamente interesante el trabajo que se realizó en el Museo Nacional Afroperuano. Logramos tener una biblioteca con 300 títulos, ¿no? Logramos ser incluidos dentro de la red de museos del Centro Histórico de Lima y también logramos ser incluidos en la red de bibliotecas especializadas de la Biblioteca Nacional del Perú por estos 300 títulos que teníamos. Como les indiqué, se logró una visita de aproximadamente 6.000 visitantes al mes. Teníamos una base de datos de más de 10.000 personas que recibían información del Museo Nacional Afroperuano. Como les dije, recibimos 4 premios internacionales de diferentes conceptos y desde junio del 2009 hasta septiembre del 2011 fueron más de 150.000 personas las que conocieron el Museo Nacional Afroperuano. Y vale este momento para la reflexión. Como les había indicado, una propuesta museográfica no es eterna. Para algunas personas debe durar entre 5 o 10 años. Nuestro museo este año cumple 11 años. Y en algunas conversaciones con algunos representantes de la mesa, pues se ha considerado el poder analizar, el cambiar la museografía del Museo Nacional Afroperuano. Es por eso que he querido invitar en este recordar de lo que ha sido nuestro querido museo a nuestros dos queridos amigos, a Marco y a Oban, para que nos puedan comentar un poco. A ellos se les han hecho 3 preguntas, ¿no? ¿Qué les ha parecido el Museo Nacional Afroperuano? Esa es la primera pregunta que se les ha hecho. La segunda pregunta es ¿qué les han parecido las actividades? Y la tercera es ¿qué esperan? Es decir, si es que se va a cambiar la museografía, ya estamos en una era diferente, en una década diferente, a veces hemos cambiado pues
los conceptos, nuestro lenguaje también está cambiando, ya tenemos un lenguaje mucho más inclusivo, ya tenemos algunas definiciones mucho más claras, ya tenemos algunas ideas de lo que puede llegar a formar un Museo Nacional Afroperuano, y a ustedes que, bueno, ya no somos ningunos chiquillos, ya nos conocemos 11 años, muchachos, ¿no? Ya creo que nos hemos hecho profesionales en estos 11 años, entonces ustedes que son representantes de dos instituciones relativamente jóvenes, ustedes que han crecido en este proceso, no solamente de la existencia del museo, sino de esa lucha por los derechos de los afroperuanos, nos gustaría, con la confianza que nos tenemos, con esta fraternidad que ha generado la mesa de trabajo afroperuano, y con ese concepto que a mí me han enseñado como museólogo, que se llama la crítica fraterna, ¿no? Porque obviamente podemos estar de acuerdo o no en algunos aspectos, pero estoy totalmente seguro que lo que ustedes opinen como jóvenes profesionales, como representantes de instituciones jóvenes que están realizando una actividad muy interesante aquí en el Perú, nos van a ayudar a poder tener una idea mucho más clara de cómo debería de ser el nuevo guión o la nueva propuesta cultural del Museo Nacional Afroperuano. Entonces empecemos por Oban, si les parece bien, ¿no? Entonces me gustaría escuchar los comentarios de Oban, pero como les había indicado, hoy no solamente estamos entre los amigos de la mesa, sino a través de esta magia del Internet. Nos están viendo pues muchas otras personas, entonces me gustaría presentar un poquito a Oban, como ya les había indicado. Oban Lai nos acompaña el día de hoy como director del grupo Macumbu para el Desarrollo. Oban es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad de NUR, es especialista en resolución de conflictos, en formulación e interpretación de políticas públicas. También tiene un diplomado en interculturalidad e identidad y democracia en América Latina. Es candidato a la maestría en ciencias políticas y gobierno por la Pontificia Universidad Católica del Perú. En la actualidad también Oban es alumno del programa de liderazgo de visitantes internacionales del gobierno de los Estados Unidos, y ha ejercido importantes cargos como gestor cultural y como gestor público en diferentes instituciones públicas y privadas. Por ejemplo, Oban ha sido director técnico del Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial para América Latina, ha sido director también del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social, ha sido director de políticas para la población afroperuana del Ministerio de Cultura, y en la actualidad es miembro del directorio del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú. Oban, en primer lugar, quiero agradecer tu participación. Tan pronto me comuniqué contigo, aceptaste sin ningún tipo de pregunta adicional. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, viene la primera pregunta con la fraternidad y el cariño que nos tenemos, que por favor hazle extensivo a tu mami, a quien también queremos mucho aquí. ¿Y qué te pareció la creación del Museo Nacional Afroperuano? ¿Qué te pareció las actividades que el Museo Nacional Afroperuano ha realizado? Y lo más importante, Oban, ¿qué esperas del Museo Nacional Afroperuano en esta nueva etapa luego de sus 11 años de creación? Muchas gracias, Augusto. Gracias por esta presentación, este recuerdo sobre la gesta del Museo Nacional Afroperuano y ya sus 11 años de vigencia en el Círculo de Museos en el Perú. Además, debería decir que un espacio como el Museo Nacional Afroperuano era un espacio que era necesario en Lima. De hecho, es necesario decir que también hay otros museos de carácter comunitario, ¿no?, que se han gestado en el Perú por iniciativa de las propias comunidades a fin de salvaguardar su memoria, historia, pero también visibilizar sus aportes. En ese sentido, dejando de lado estos museos de carácter comunitario en el norte y en el sur del país, decir que el Museo Nacional Afroperuano es pues esta primera iniciativa del Estado peruano en su conjunto para visibilizar los aportes del pueblo afroperuano en la construcción de la nación. Y digo que es importante porque se convierte en una de las primeras
política, no una de las primeras, sino más bien en una política de reconocimiento que ayuda a mirar al sujeto afroperuano como un sujeto de derechos, ¿no? Ahora, hay que resaltar que el Museo Nacional Afroperuano es, pues, un espacio que es creado por una entidad que en realidad no debería ser la más competente como para crear un espacio museográfico como este, que es el Congreso de la República. Probablemente la mayoría de nosotros esperamos que esta sea una tarea que asuma el Ejecutivo a través en su momento, el Instituto Nacional de Cultura, hoy Ministerio de Cultura. Sin embargo, no existía el conjunto de condiciones, pero sí la demanda para que el Ejecutivo pueda tener un museo, ¿no? Un museo nacional afroperuano. Entonces yo quiero empezar diciendo o rescatar que la existencia del museo como tal, digamos, es un valor importante y es una política de carácter de reconocimiento a la existencia, los aportes y, por supuesto, a el patrimonio cultural afroperuano. Dejando esta primera introducción, me gustaría decir lo importante que es un museo, ¿no? Porque un museo es un espacio para conservar, estudiar, aprender y difundir el patrimonio, ya sea cultural, material, inmaterial, de las diferentes formas de patrimonio que uno pueda encontrar. Y a partir de ello, o sea, se desarrollan pues un conjunto de actividades vinculadas a la adquisición de piezas, como bien nos has mostrado, la conservación de las mismas, la exposición de los diferentes objetos, pero también del estudio, y eso es importante, porque justamente un espacio como el Museo Nacional Afroperuano, y quizá me adelanto un poco a lo que se espera, también debe cumplir esta labor o esta tarea de estudio, de mayor investigación sobre el sujeto afroperuano, no solamente en el pasado, sino también mirando el presente y con perspectiva del futuro. Entonces, sí me causa cierta preocupación, en parte de tu alocución, nos mencionas que este museo nace con un bajísimo presupuesto y probablemente refleja todo aquello que las y los afroperuanos requerimos hacer para visibilizar nuestros aportes, visibilizar nuestra experiencia, visibilizar nuestras capacidades o potencialidades. Entonces, cada vez nos cuesta 2 o 3 veces más hacer algo que a alguien no le demandaría mayor esfuerzo. Pero también, digamos, pienso en que esta es una acción reiterativa, pero también un problema de carácter estructural que, como bien tú mencionaste, tienen los rezagos de aquellas ideas del racismo científico de finales del siglo XIX y principios del XX, asentado en los principales pensadores, ¿no? Y que hasta hoy se lee de manera monolítica y no crítica, y que ponen en el inconsciente colectivo una idea poco saludable sobre la presencia y el aporte del pueblo afroperuano en la construcción de la nación. Bajo esa mirada de estos grandes pensadores, entre comillas, de lo peruano, se sigue todavía teniendo la mirada de los afroperuanos, que es definitivamente una mirada que tiene una ideología racista por detrás, jerarquiza a los diferentes individuos de la sociedad
y que genera, por ejemplo, que hoy en día todavía en países como el nuestro, siga haciéndose lo que se denomina como el blackface, o tengamos en la televisión de señal abierta personajes como la paisana Jacinta o el negro Mama. En ese sentido, no es de sorpresa entonces que, a pesar de ser el Congreso de la República a través de congresistas afroperuanos, porque no es que otros congresistas no afroperuanos sean los impulsores de este tema, se haya cristalizado el sueño de tener un Museo Nacional Afroperuano. Desafortunadamente, el no colocarle presupuesto genera un conjunto de problemas y dificultades para tener una museografía y una exposición y desarrollar un conjunto de actividades que puedan realmente colocar al museo al nivel de otros museos en la ciudad, en Lima, pero también en la región. Y esto refleja la importancia que puede tener el sujeto afroperuano para aquellos que deciden sobre la política pública. Pero a pesar de ello, digamos, de estos problemas de carácter estructural, y quienes hemos trabajado en el Estado mirando los temas afroperuanos, sabemos que ocurre, hoy en día sigue ocurriendo. Creo que el museo, a pesar de sus limitaciones, con una museografía bien pensada, pero de bajo presupuesto y de bajo mantenimiento, en términos de presupuesto, por supuesto, desarrolló, creo yo, un conjunto de actividades vinculadas a visibilizar el aporte de los afroperuanos, pero también logró ser un punto de encuentro para las diferentes organizaciones afroperuanas, por un lado, pero también para la comunidad. Pero también habrá que ser sincero que para la comunidad, entre comillas, porque, digamos, para poder ser este museo, este gran punto de encuentro de toda la comunidad afroperuana en el distrito de Lima, se requerían desarrollar otro conjunto de estrategias mucho más potentes que acerquen a el público afroperuano a el Museo Nacional Afroperuano. Y esta es como una de mis principales críticas fraternas, ¿no? Es reconociendo las dificultades presupuestales, había todavía dificultad para poder acercar el museo a la comunidad afroperuana. Digamos, hoy, luego de 11 años con la penetración de las redes sociales, un relanzamiento del museo creo que permitiría probablemente tener un mayor acercamiento con la comunidad afroperuana a través de los medios de comunicación, de información, perdón, los medios de información y comunicación. Al mismo tiempo, yo diría que el Museo Afroperuano también fue un espacio para la reflexión de lo afroperuano, de la reflexión del aquí y ahora, porque el museo tenía esta mirada de este devenir histórico, desde la llegada de los primeros africanos al país y la historia de la esclavización y la historia que llega hasta pasada un poco la primera mitad del siglo XX como espacio museográfico, pero las actividades conexas o adicionales daban la posibilidad de tener una reflexión sobre el afroperuano hoy. Y creo que eso es ampliamente valioso porque, insisto, daba la posibilidad de reflexionar sobre qué pasa con los afroperuanos hoy, dónde se encuentran las brechas de desigualdad, cuáles son los principales temas de la agenda afroperuana, más allá del racismo y la discriminación, y poder hablar sobre pobreza, desigualdad, ejercicio y goce pleno de los derechos, pero también de hablar de niños, niñas, adolescentes, y
sobre la construcción de un movimiento afroperuano. Creo que fueron las principales actividades que yo puedo rescatar del Museo Nacional Afroperuano. Finalmente, y para terminar ya con esta última pregunta y no extenderme demasiado, ¿qué esperaría yo del Museo Nacional Afroperuano? Yo esperaría que el museo siga siendo este lugar para visibilizar el patrimonio cultural afroperuano, pero cultural en toda su dimensión, y hablo de patrimonio material en lo posible, pero también en el patrimonio inmaterial, sobre todo el patrimonio inmaterial. Y creo que ahí todavía existe una deuda pendiente en muchos de los museos que hablan sobre el Perú en general, porque no representan a cabalidad la presencia del sujeto afroperuano en la construcción de la nación y sobre todo de su patrimonio cultural inmaterial. Y en el patrimonio cultural inmaterial hay una diversidad de elementos que pueden ser rescatados en un nuevo guión museográfico, pasando desde la construcción de instrumentos musicales, como el cajón afroperuano, la utilización de la quijada de burro como un instrumento de percusión, la cajita rítmica afroperuana, solo para citar 3 ejemplos. Temas vinculados a la culinaria, ¿no? Pero la culinaria entendida no solamente como la construcción o la elaboración de platos, sino más bien como el conjunto de conocimientos y saberes que se transmiten de generación en generación a fin de poder elaborar platos de raíz afroperuana. Hablar también, por ejemplo, de la religiosidad, que también lo rescata el Museo, por supuesto, Nacional Afroperuano, y la presencia de las cofradías como estos espacios religiosos, pero también espacios de preservación de la cultura afrodescendiente desde la época colonial y sus transformaciones en el tiempo republicano y en el siglo, por supuesto, en el siglo XX y hoy en el siglo XXI, probablemente deben ser uno de los principales objetos de estudio, y ahí paso con mi segundo tema, y es que el Museo Nacional Afroperuano debería ser también un espacio de investigación para ver cómo se han transformado a través de los siglos las diferentes estructuras de organización social de las y los afroperuanos, tomando en cuenta las cofradías de negros en la época colonial y cómo estas fueron espacios de concentración de los diferentes afroperuanos y los diferentes esclavos en las distintas ciudades en el país, pero que también eran espacios para la recreación de la cultura y la transmisión de saberes, y también espacios para la lucha por el poder, por supuesto. Y estos espacios tienen que ser remirados, repensados y reestudiados, y creo que es una labor del Museo Nacional Afroperuano ser este espacio de estudio y de investigación. Y también el museo debe ser un espacio educativo, y desarrollar una pedagogía de museos que ayude en 3 sentidos, diría yo. El primero, en reconocer la presencia cultural afroperuana en la construcción de la nación y como uno de los 3 pilares sobre la cual se edifica la identidad nacional y la identidad étnico-cultural peruana. Ser un espacio que reconozca los aportes de las y los afroperuanos en la construcción de la nación, y por supuesto ser un espacio de educación para la no discriminación y para la igualdad de los sujetos en el país. Y finalmente, creo que el Museo Nacional Afroperuano tiene un reto para convertirse en un museo mucho más interactivo. La vía que nos
que nos viene tocando en este último año con esta gran emergencia sanitaria en el mundo a través de la pandemia, nos hace pensar en la necesidad de convertir en los espacios mucho más interactivos, en el cual cualquier persona que asista al museo pueda hacerlo sin necesidad de tocar o percibir algunos objetos en algunos momentos, y que a través de la utilización de la magia interactiva y de las nuevas tecnologías pueda vivir una nueva experiencia en su visita al museo, pero también debe ser un museo que pueda verse desde cualquier lugar del país y, por supuesto, desde cualquier lugar del mundo. Entonces, para mí esos son algunos de los retos que tiene el Museo Nacional Afroperuano, que es visibilizar el patrimonio cultural, material e inmaterial de los afroperuanos, digamos, constituirse en un espacio de estudio y de investigación, un espacio de educación y que construye su propia pedagogía museográfica para ciertos fines, y un espacio mucho más interactivo que permita nuevas formas, nuevas sensaciones a aquellas personas que visiten presencialmente el museo, pero aquellos también que se encuentren lejos de este lugar físicamente. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti, Oban. He tomado nota de tus comentarios. Estoy totalmente seguro que los amigos de la mesa también lo han hecho, y espero que en este proceso de reinventar nuestro museo, porque es nuestro museo, podamos contar con tu colaboración y a través de ti hacer la invitación a todos los amigos de Macungu, como siempre lo han hecho, de que estén presentes en este trabajo que nos compete a todos. Muchísimas gracias, Oban. Y ahora quisiera agradecer una vez más la presencia de Marco Ramírez. También a Marco lo conozco ya desde hace 11 años junto con este proyecto encantador llamado Museo Nacional Ashanti, Perú. Eh, eh, para quienes no conocen a Marcos, permítame presentarlo brevemente. Marcos tiene una maestría en Derechos Humanos por la Universidad Nacional de San Martín, en Argentina. Es también máster ejecutivo en Políticas del Desarrollo por el Instituto de Altos Estudios de Derechos de Desarrollo, de Suiza, y máster en Gobernabilidad por el Instituto Universitario Ortega y Gasset de España. Es egresado del certificado en estudios afro-latinoamericanos por la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Se ha desempeñado como asesor parlamentario en el Congreso de la República, consultor de Naciones Unidas en interculturalidad, y actualmente es abogado especialista en derechos humanos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Marco, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Saludos también a tu papá, otro gran amigo de la mesa. Tú eres heredero de una lucha importante también. Y quisiera, nuevamente, como se lo preguntamos a Soban, saber tus opiniones como un joven profesional, como representante de una institución joven también llena de jóvenes afroperuanos que están luchando por esa visibilización, ¿no? ¿Qué te pareció la creación del Museo Nacional Afroperuano? ¿Qué te ha parecido las actividades que ha realizado el Museo Nacional Afroperuano? ¿Y qué expectativa tienes en un relanzamiento del Museo Nacional Afroperuano? Marco, tus opiniones. Muchas gracias, Augusto. Gracias por la oportunidad de poder conversar. Y otra vez saludos a todos los que nos acompañan por aquí en el Meet y fuera de este espacio. Mira, como lo has mencionado, yo soy, digamos, hijo de lo que fue, lo que es el movimiento afrodescendiente. Crecí, digamos, en lo que algunos consideran el movimiento y las organizaciones afroperuanas. Recuerdo exactamente que cuando tenía aproximadamente 17, 18 años, eso quiere decir hace 11 años, tuve la oportunidad de participar en la inauguración del Museo Nacional Afroperuano, ¿no? Y creo que fue uno de los espacios, digamos, que cambió completamente mi vida personal, sobre todo porque yo recién a solo 16, 17 años estaba involucrándome en lo que es el activismo afrodescendiente, a pesar de que vengo de una familia involucrada. Sí, a esa edad recién estaba en mis pininos de entender, digamos, la lucha, la reivindicación de los pueblos afrodescendientes, ¿no?
Y me encuentro a los 17, 18 años con esta inauguración del museo, y fue una oportunidad, digamos, de verme con mucha ilusión. Ilusión no solo porque veía en el rostro de las personas que participaron en esa inauguración a personas mayores que yo, algunos están también en la sala, y veía a ellos en sus rostros como un logro palpable, un logro tangible, un logro físico, concreto de las propias organizaciones afroperuanas, ¿no? Y veía rostros de alegría, de celebración, de mucha esperanza, de que sí se pudo construir un espacio propio, digamos, contrahegemónico, que hablara de nosotros, de nuestra historia afrodescendiente. Yo a esa edad, 17 y 18 años, digamos, recién acercándome a todo esto, veía en sus logros, en su rostro, como un logro de verdad, de todo corazón, ¿no? Y allí fue donde, digamos, hubo un cambio, digamos, en mi percepción, de que quizás para ellos, para los que estaban en esa reunión, era uno de los pocos, en ese momento, logros que se podían decir, esto hemos logrado como pueblo afrodescendiente, ¿no? Hace 11 años casi. Y creo que era porque una retórica que tenemos nosotros como dirigentes, digamos, como jóvenes y no jóvenes, es que la historia que se nos ha contado, se nos había contado desde hace 11 años y siempre ha sido una historia, como lo planteaba el propio museo desde la lectura del cazador y no del león, ¿verdad? Y eso recuerdo mucho de esa frase. Y creo que el museo se convirtió en un espacio que llenaba, digamos, un vacío, también lo planteaba Juan, de contar nuestra propia historia desde la óptica nuestra. Yo creo que la retórica que se planteó en ese momento era necesaria, era justa, creo que fue muy bien hecho, creo que lo que se contó en ese momento era lo que se debía contar, y creo que ayudó mucho en que muchos dirigentes de organizaciones refirieran al Museo Afroperuano como un espacio para que quizás personas afrodescendientes y no afrodescendientes que querían saber más sobre nuestra identidad, lo encontraran en el museo un espacio legítimo, con, digamos, con una historia confiable, que nos representaba en ese momento lo que queríamos contar y quizás no tengamos los espacios suficientes para poder hacerlo en su momento, ¿no? Creo que después de que muchas organizaciones, muchas personas visitaban las organizaciones afroperuanas, el museo era un espacio principal o complementario de lo que podíamos decir como organizaciones, porque creo que era ese espacio donde se difundía mucho sobre lo que quisiéramos que la gente conozca sobre nosotros, ¿no? Entonces creo que fue una institución que la consideramos propia y que fue, para mí, un espacio de encuentro también. Un espacio donde se solicitaba muchas veces, sin o con un documento, la posibilidad de participar en los usos del espacio común del museo, la salita, no tan bella, donde hacíamos actividades de reuniones, de conversatorios, ¿no? Recuerdo que hicimos como Ashanti Perú un encuentro metropolitano de jóvenes afrodescendientes, grupos de trabajo, talleres, y todo el museo estaba lleno de jóvenes pensando un poco una agenda política para plantear los candidatos del año 2014. Y eso era el museo, un espacio donde creo que todas las organizaciones lo veíamos como un espacio que podríamos utilizar, si es que estaba disponible, porque a veces se utilizaba para otros tipos de eventos, no necesariamente afrodescendientes, como algo que podíamos contar, ¿no? Y aquí sí quiero destacar de manera directa, y lo digo con toda sinceridad, Augusto, la alianza que tuviste con las organizaciones, específicamente con Ashanti Perú. Sobre todo la apertura tan sincera de poder hacer propio el espacio para las organizaciones, y creo que hace mucha falta actualmente. Creo que si podría decir algunas críticas, digamos, en la medida de lo posible sobre el museo, yo diría que a pesar de que nosotros, Augusto, las organizaciones, sabíamos que el museo era un esfuerzo propio nuestro, que nos había costado tanto poder lograrlo, no tuvimos desde las organizaciones y desde la propia administración del museo las suficientes herramientas para colocar candados internos que aseguren la continuidad del museo y no sea amenazado tantas veces de su clausura y haya sido clausurado por un par de años, ¿no?
creo que no supimos hacer alianzas estratégicas al interior del Museo Afroperuano, para asegurar que eso no dependa nada más de la voluntad política de un congresista afrodescendiente. Creo que Marta Moyano fue un aliado y es una aliada muy, muy importante, y fue una aliada que hizo posible el museo. Sin embargo, a pesar de que después hubieron otros congresistas afrodescendientes o no, quizás el museo cambió completamente la apertura que tuvo durante ese proceso de su periodo parlamentario, ¿no? Y creo que fue un error, digamos, que el museo dependa por lo general de las actividades de la voluntad política de lo que es el Congreso, ¿no? Un espacio político. Y creo que debería ser un espacio mucho más, que no dependa nada más de una persona, sino de estructura necesaria de una persona quizás no vinculada necesariamente a la vida política partidaria, sino una persona preparada, con conocimientos profesionales, que pueda darle continuidad a este proceso, ¿no? Como comentó Augusto, yo estuve trabajando el año pasado como asesor en el Congreso de la República todo el año pasado, y una de las metas que me puse es intentar reactivar, visibilizar lo que era el Museo Afroperuano. Y a pesar de que hicimos otras cosas dentro del tiempo que me tocó estar ahí, como promover una ley en contra del racismo, de discriminación, cuando preguntaba al interno el tema de reactivar, darle posibilidad, tener más visibilidad, muchos no sabían, digamos, de que el museo dependía de lo que era en ese momento la coordinadora afrodescendiente, y era muy poco probable, era muy difícil hacer incidencia. Yo, una persona afrodescendiente que mínimamente conoce el tema al interior del museo, del Congreso también, para reactivar el museo, ¿no? Y es que tiene demasiadas, incluso habían personas de la propia administración parlamentaria que no conocían, digamos, que el museo dependía de la mesa y de la coordinadora, ¿no? Entonces, yo creo que habría que ver una forma, digamos, de que, si bien puede seguir atada a un espacio político como el Congreso de la República, y creo que esta es mi primera sugerencia quizás para la futura reapertura, debe estar también anclada a espacios como el Ministerio de Cultura y la propia Municipalidad de Lima, ¿no? Y ahí va quizás mi primera sugerencia, quizás, de una posible reapertura. Sí creo que el Museo Afroperuano debería estar anclado necesariamente a, digamos, a un consejo con la participación del Ministerio de Cultura y también de la Municipalidad de Lima, para ver la forma de darle continuidad independientemente de quién asuma el cargo como coordinador de la Mesa Afroperuana, o esperemos el retorno de la mesa también dentro del Congreso de la República, ¿no? Entonces, yo creo que eso, ¿no? Y también dentro de este espacio, digamos, creo en sí que debería haber un espacio de participación y consulta de las propias organizaciones afrodescendientes, que puedan sumarse también a la mesa afroperuana, ¿no? Para hacer un pacto entre nosotros y podamos contribuir a la mesa afroperuana para hacer que el museo no dé ni un paso atrás, ¿no? Y creo que eso nos ha faltado también como organizaciones, digamos, impulsar una alianza que haga que el Museo Afroperuano no sea cerrado, ¿no? Y creo que eso nos faltó bastante, hacer una alianza para cuidar nuestro museo afrodescendiente. Yo creo que no fue un error, digamos, colocar al museo con bajísimo presupuesto, al menos iniciarlo, pensarlo así con un bajo presupuesto, porque si así, digamos, con bajo presupuesto ha sido amenazado tantas veces y cerrado, no me imagino si hubiéramos pensado un museo mucho, mucho más grande. Yo creo que no hubiera pasado días, digamos, para que se cierre, si es que cambiaba el cambio de gestión parlamentaria, ¿no? Entonces creo que, al menos como una iniciativa nueva, estuvo bien pensado de que sea con bajo presupuesto, y a pesar de eso, lo que hemos podido pasar por el museo hace unos meses, vemos todavía que, de verdad, que el piso de parquet está completamente apolillado en la primera sala nomás de entrar, y que suena de verdad como una casa de la cripta actualmente, y no era hace unos 5 o 6 años como era antes, ¿no? Mi segunda sugerencia quizás, ¿no?, es hacer este museo un museo accesible, ¿no?
ver la forma de que pueda ser accesible no solamente para personas con discapacidad, que la entrada del museo ya era una dificultad para personas con silla de ruedas, hemos tenido que cargar a muchas veces a personas con silla de ruedas para poder pasar, y muchas veces ha habido, seguro Augusto, bajar la primera sala, ¿no? Que es ese cuartito, ¿no? Con silla de ruedas era imposible, ¿no? Entonces sí creo, ¿no?, que debería ser accesible para personas con discapacidad motora, sobre todo, para pues sea mucho más abierto a este tipo de personas con discapacidad, afroperuanas o no afroperuanas. Yo creo también que el museo debería ya dar ese salto, como planteó Oban, a la digitalidad, ¿no? El uso de material táctil, digamos, pantallas, LEDs, el uso de traducción a otros idiomas, el uso de audífonos, ¿no?, que te cuenta la historia, el uso mucho más de luces en algunas de las salas, y no solamente la sala de percusión. Creo que puede ayudar mucho a hacer de esa experiencia del museo una experiencia particular, ¿no?, como hay en otros países de la región, no tan lejos en Brasil o en Estados Unidos, ¿no? Dos cosas más quisiera quizás colocar como un reto del museo. Creo que el museo debe ser un espacio también de honor, de honra a nuestros líderes afrodescendientes, ¿no? Yo creo que el museo debe ser un espacio que los propios líderes, lideresas afrodescendientes sean representados a una sala, ¿no?, específicamente de los líderes y lideresas políticos y sociales afrodescendientes, además de los culturales que estaban allí, ¿no? Creo que Hermes Pálava debe tener un espacio particular en el Museo Afroperuano por el liderazgo que ha demostrado y la contribución enorme que ha tenido el proceso nuestro. Y creo que los demás líderes también, ¿no? Nuestros líderes, Augusto, algunos no tienen las fuerzas que tenían antes para poder seguir luchando, y creo que vale la pena darles una memoria, un honor también en un espacio propio para ellos, ¿no? Y quizás lo segundo que podría colocar como un reto particular del museo es que sí creo que el museo debe ser un espacio de transmisión de conocimientos, además de la investigación que plantea Oban, una transmisión de conocimiento vivo o viva, ¿no? Creo que podría ser un espacio donde las personas como nos acompañan ahora en la mesa, en la reunión, lo digo con toda sinceridad, puedan contarnos a nosotros, digamos, a los más jóvenes, un poco de sus trayectorias en la lucha por los derechos de la población afrodescendiente. Me imagino un museo de jóvenes, adolescentes, niños, sentados, escuchando a los viejas afrodescendientes, de verdad, hablando sobre no solamente sus trayectorias de vida, sino de lo mucho que les ha logrado tener el espacio como el museo, ¿no? En ese sentido, yo lo dejaría allí, y creo que, quizás como última reflexión, no veo un museo sin el apoyo público, sobre todo por todo lo que ha hecho por el museo, y esperemos que la próxima reapertura del museo, la próxima inauguración y el próximo pensar del museo cuenten necesariamente con tu participación, sobre todo por todo lo que conoces y lo que se ha gestado, y creo que puede hacer un aporte valiosísimo a lo que viene en alianza con la Mesa Afroperuana, a quienes yo tengo mucho cariño y respeto por lo que han formado en mí como un joven que ha vivido de todos sus conocimientos y trayectorias, ¿no? Eso, Augusto, lo dejaría ahí. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ti, Marco, primero por aceptar participar en este conversatorio sobre el museo. Mi colaboración la tiene siempre el Museo Nacional Afroperuano. Creo que la vida nos ha llevado a todos nosotros por diferentes lugares. Yo ahora tengo una función de dirección en el Callao, que también es el distrito en el cual vivo, pero siempre que me llame el Museo Nacional Afroperuano en lo que yo pueda colaborar, va a ser un verdadero gusto y un verdadero honor, como estoy totalmente seguro, Marco, que cuando te convoquemos a ti, porque este nuevo guión, este nuevo trabajar, este nuevo pensar, imaginar del museo, esperamos también poder tener tu participación, y junto con tu participación, la de todos los amigos de Ashanti Perú, porque es una visión joven, es una visión nueva la que se necesita en este museo. Bueno,
Una vez más, muchísimas gracias, Oban. Una vez más, muchísimas gracias, Marco, por tu presencia, por tu participación. Muchísimas gracias, Silvia, y a los amigos de la Mesa de Trabajo Afroperuana por encargarme el desarrollo de este conversatorio en este mes que es tan importante para todos nosotros, que es el mes de la cultura afroperuana, que empezó con un día y un día nos quedó chico, así que todo un mes es ahora el que se desarrollan las actividades, y para mí ha sido un verdadero gusto el poder compartir con ustedes este conversatorio sobre el Museo Nacional Afroperuano. Estoy totalmente seguro, yo he tomado nota de las recomendaciones que ustedes han dado, estoy seguro de que los amigos de la mesa de trabajo también lo han hecho, y en algún momento nos juntaremos nuevamente para ya hablar detalles netamente del museo, en donde la posesión de ustedes, de personas que han crecido en el proceso, que han conocido el museo desde su nacimiento, y ahora ya tenemos algunas otras ocupaciones que nos dan una visión mucho más grande de cómo funciona este tema del Estado, cómo funciona este tema de la inclusión. Estoy totalmente seguro de que esta participación y el consejo que nos dan las personas que tienen un par de años más que nosotros, creo que también ese va a ser un círculo perfecto para lo que nosotros llamamos Museo Nacional Afroperuano. Silvia, te dejo a ti para la despedida, y una vez más, muchísimas gracias a los amigos de la Mesa de Trabajo Afroperuana por esta invitación y por invitarme a este agradable conversatorio. Por mi parte, muchísimas gracias. Adelante, Silvia. Gracias a ti, Augusto. Siempre estás atento a todos los llamados que hace la Mesa de Trabajo Afroperuana como buen hijo de la Mesa de Trabajo Afroperuana, ¿no? Agradecerte a ti por la disponibilidad, agradecer a Oban y a Marco, quienes, bueno, estamos de repente cruzándonos en otros ambientes también sobre los temas afroperuanos, pero en esta oportunidad agradecerle por su participación a los dos y por ese desempeño. Hemos tomado nota a conciencia de lo que se ha dicho acá, de las observaciones. Siempre es bueno tener a los amigos quienes nos digan qué es lo que falta, qué es lo que está mal, o que de repente también decirnos qué es lo que está por hacerse en adelante. Muchas gracias por esos aportes, por esas opiniones, por esas sugerencias y por esa crítica constructiva, que es la que, valga la redundancia, construye el espacio y construye en este momento a lo que se está tratando, lo que es el Museo Nacional Afroperuano. Seguimos en el trabajo, seguimos en la lucha, y lo único que les pido es unirnos fuerzas, unir ese punche que todos le ponemos cuando hablamos del pueblo afroperuano y de todos los que vivimos en él, para seguir adelante y conseguir esos objetivos que tanto no hemos trazado. Un gusto haberlos tenido acá. Muchas gracias, Oban. Muchas gracias nuevamente, Marco. Hasta la próxima, que lo tengamos presente y ustedes nuevamente nos puedan acompañar. Chao, chao. Cuídense un montón. Chao, chao. Un abrazo fuerte para ustedes.